Hola testers, ¿qué tal? Esta es una serie de 3 videos sobre testing de videojuegos. Si no vieron el anterior, los invito a verlo. Es sobre cómo me sumergí en este mundo, cómo fue que aprendí y en qué situación estaba yo previamente. Hoy les voy a contar sobre la estrategia que planteamos para este proyecto y en el próximo video vamos a hablar de una lista de ideas de prueba que deberíamos considerar en casi todo proyecto de videojuegos. Vamos con la intro mientras se suscriben al canal, que es gratis, y después les cuento la estrategia. Empecemos hablando de la estrategia de pruebas y me voy a centrar únicamente en la parte de los tipos de prueba que hicimos. Y les voy a contar, en principio, los tipos de prueba con los que estamos más familiarizados porque seguramente los hicieron en otros proyectos y después otros tipos adicionales que se hicieron o se suelen hacer en videojuegos. Entonces, empezando por lo que es lo más común, que lo hicimos en este proyecto y seguramente lo estén haciendo en otros proyectos, pruebas funcionales para verificar que el sistema, digamos, que el videojuego hiciera lo que tuviera que hacer, que no hiciera lo que no tuviera que hacer, que se cumplieran las reglas y demás. Pruebas de portabilidad para verificar que el videojuego funcionara tanto en mobile como en su versión desktop, digamos en la computadora, pero también en su versión online en el browser y en las distintas consolas. También estuvimos haciendo algunas pruebas de regresión, por supuesto, cada vez que se introducía un cambio, cada vez que se agregaba una funcionalidad, cada vez que teníamos que corregir algún defecto que fuera crítico o de alto impacto, entonces hacíamos pruebas de regresión también. Otras pruebas que también hicimos fueron pruebas de rendimiento para evaluar el desempeño, ¿no? Cuál era el tiempo de respuesta ante determinados eventos que uno ejecutaba y entonces teníamos que evaluar ese tiempo de respuesta. También en relación al rendimiento y a la performance del sistema, la carga de usuarios concurrente, o sea, cuántos jugadores soportaba simultáneamente. Y también algo que se llama soak testing, que yo lo conocía como pruebas de longevidad, pero vi que en este rubro se lo suele llamar más de esta manera, también pruebas de resistencia, que consiste en evaluar qué pasa con ese videojuego una vez que está siendo usado por un periodo largo de tiempo, ¿no? Que esté siendo usado, operado, digamos, interactuando, pero también qué pasa cuando uno deja de interactuar, se va a tomar un café, se va a bañar, vuelve, retoma el juego. ¿Qué pasa si uno nunca lo detiene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema opera durante una cantidad larga, digamos, durable de tiempo? Y también hicimos muchas pruebas exploratorias, porque si bien nosotros teníamos algunas cosas que queríamos probar, digamos, el scripted testing tal vez no es lo más adecuado para esto, sino más bien ir explorando la aplicación al principio para familiarizarme con el videojuego y para aprenderlo, pero después también para recorrer distintos escenarios, porque en esa sala de videojuegos uno se le van ocurriendo ideas que la verdad es que durante el diseño de las pruebas no se te ocurren, y además que sería imposible plasmar todos esos recorridos que uno hace mientras está diseñando la prueba, ¿no? Me parece que lo más adecuado es tener checklists y no tanto casos de prueba escritos, entonces hicimos estas pruebas exploratorias. También hicimos pruebas para instalar y desinstalar el sistema, a ver qué pasaba, digamos, cómo era esa instalación, esa reinstalación. También hicimos pruebas de compatibilidad, cómo convivía este videojuego con otros videojuegos. También tuvimos que hacer pruebas para ver el rendimiento, en relación al rendimiento que les mencionaba recién, bueno, cómo era el consumo de recursos, o sea, se llevaba toda la memoria, se llevaba todo el procesador o daba lugar para que otros procesos pudieran seguir corriendo y también para poder establecer los requerimientos mínimos del sistema. También hicimos pruebas como combinatorias, que lo que buscaban es evaluar distintas combinaciones de las variables, de las características que se pueden dar en ese videojuego. Digo diferentes características y no digo todas las características, porque uno sabe que las pruebas exhaustivas con esa cantidad de variables que uno tiene en un videojuego es imposible, pero sí se intentan combinar diferentes combinaciones de atributos, de variables para ejecutar el juego una y otra vez con estas nuevas variables. También hicimos, bueno, pruebas multijugador, ¿sí? Era un juego que uno podía jugar por sí solo o con otras personas, entonces, bueno, si hay varios jugadores en el mismo videojuego, si uno va para allá y el otro va para allá, bueno, ¿cómo funciona? O hasta cuántos jugadores uno puede incorporar a ese videojuego, si cómo se comporta y demás. Debo decir que la mayoría de las pruebas que se hicieron son manuales, digamos, la estrategia de automatización fue muy, muy débil. Se han hecho algunas automatizaciones a nivel unitario, pero la verdad es que de ahí no pasó mucho. También se hicieron pruebas visuales, ¿no? Destinadas a evaluar los aspectos
gráficos del videojuego, los efectos, la paleta de colores, las animaciones, las transiciones y demás. Se hicieron también pruebas alfa y UAT, ¿no? Alfa y beta, para exponer el videojuego a otras personas. O sea, en el nivel, digamos, de UAT alfa estaba orientado a los business analysts, digamos, los stakeholders más internos, y una versión beta para que otros gamers, como si yo fuera una, para que los gamers pudieran probar esta versión previa antes de que saliera a producción. Bueno, esas fueron principalmente las pruebas que hicimos. Debo decir que fue mucho manual, poco automatizado, mucho exploratorio, poco scripted testing. Tiene una gran carga de pruebas visuales, ¿sí? Ya vamos a ver en el checklist que les voy a presentar en el próximo video qué cosas hay que probar, y van a ver que hay un montón de cosas visuales, y la parte combinatoria y exploratoria también, porque, bueno, son muchísimas variables que hay en un videojuego, entonces hay que intentar probar lo más que se pueda de lo que agregue valor. Espero que les haya gustado el video, que los haya adentrado en un mundo nuevo, y si estaban necesitando este tipo de información, que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video y no se olviden también de ver el anterior.